Hola, bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las características de los sistemas. Cuando referíamos al análisis de sistemas dentro de las ciencias económicas, hablábamos que el analista busca el qué dentro de las organizaciones, cómo solucionarlos y lo trabaja como si fuera un sistema, es decir, organizar, ordenar, plantear para tener ideas o soluciones que sean innovadoras en las organizaciones. La teoría general de sistemas data de muchos años. En realidad hay historiadores que la sitúan desde hace más de 2000 años. Pero Bertalanffy fue el primero en el año 1925 que escribe sobre la teoría de los sistemas abiertos y en 1945 el periodo de posguerra le da mucha aplicación con distintos tipos de teorías y distintos tipos de aplicaciones, como ahora vamos a ver. La teoría general de sistemas lo que hace es buscar mecanismos generales que sean aplicables a cualquier sistema y que sean en realidad identificables esos principios para la totalidad de los sistemas, es decir, interdisciplinario. Por ejemplo, el principio de entropía, que ya lo vamos a ver en profundidad. Entropía es que todos vamos a la propia destrucción. O sea, un sistema desde el momento que nace va a su destrucción. Este principio es aplicable a cualquier organismo vivo, un organismo artificial, una organización, una empresa. Es decir, buscar principios generales que sean aplicables a todas las ciencias, a la citología, la biología, la botánica, la psicología, la sociología, la ecología, la economía, las finanzas, el álgebra. ¿Sí? Esto se llama isomorfismo, que tienen igual forma los modelos, los conceptos, las leyes. Entonces podemos hacer una transferencia entre campos que sean similares. Podemos armar modelos teóricos que sean aplicables en distintas ciencias. Es decir, que podemos repetir teorías que se hicieron para una ciencia a otra ciencia. Acá hablamos de una unidad de ciencia que mejora indudablemente la interdisciplinariedad. Esto es lo que plantea la teoría general de sistemas. Y comenzamos con la definición de qué es un sistema. Un conjunto de elementos, cualquiera que interactúe, es un sistema. Yo tengo una lapicera, es un sistema. Tiene un conjunto de elementos, yo los estoy separando, y ese conjunto de elementos, que de por sí cada uno constituye una parte, interactúan dinámicamente. ¿Para qué? Para cumplir con una finalidad, objetivo, con un propósito. ¿Sí? Y esto nos importa a nosotros como observadores. Estamos mirándolo y nos interesa. Y en general, todos los sistemas tienen una característica que es fundamental, que el todo es más que la suma de las partes. De la teoría general de sistemas, de la definición de sistemas, se derivan otras teorías, que después las vamos a ver, o al menos cada uno puede buscar sobre las mismas, como la teoría de la información, que dice que la información es medible, la teoría de la decisión, que analiza cómo es ese proceso que tenemos para tomar decisiones, o la teoría de los juegos, que plantea que cuando dos empresas están compitiendo entre sí, están jugando a ver quién gana más porción del mercado, o la teoría de las colas, cuántas personas están llegando a un supermercado al mismo tiempo para poder ser atendidos todos, o teoría de transporte, o muchas otras aplicaciones que se resumen en una ciencia que es la investigación operativa, que también la podemos ver separadamente. También hay otras que se relacionan con la teoría de sistemas, como la matemática relacional o el análisis factorial, tan relacionado hoy con la inteligencia social. Google toma para hacer el análisis de datos un análisis factorial. O la modelización, que lo tomamos permanentemente para buscar nuevos
ejemplos y cómo vamos a aplicar esas cuestiones en las organizaciones. La teoría general de sistemas, en general el análisis de sistemas, se basa fundamentalmente en una serie de herramientas que me sirven para observar, aplicar eso que estoy observando a la realidad y trabajarlos con fenómenos cotidianos que yo pueda construir modelos. Es decir, yo quiero estudiar un fenómeno, una organización. Entonces observo, veo qué es lo que está pasando, detecto fenómenos comunes, detecto cómo se trabajan ciertas cuestiones dentro de la organización y con eso puedo construir un modelo teórico y ver cómo lo puedo corregir. Para eso tengo que conocer todos los elementos que están interviniendo, tengo que conocer qué es lo que está sucediendo dentro de esa organización y poder hacer propuestas. Por eso hay distintos enfoques. Si yo analizo distintos observadores, van a tener distintas percepciones. Si tomo a 5 personas observando una misma situación, seguramente habrá pequeñas diferencias con respecto a las observaciones que hagan esas personas. Asimismo, distintos investigadores pueden tener distintos enfoques. En principio, separemos dos tipos de enfoques muy amplios. Uno es el enfoque reduccionista. Tomo un sistema por separado. Es decir, desarmo la lapicera para ver qué elementos son los que están acá dentro. Hago el cuento de la araña. En algún momento se los voy a referir. El otro es el enfoque de conjunto. Busco la relación del sistema funcionando completamente. Ahora, ¿estos enfoques son separados? ¿Son distintos? No. Son complementarios. Yo tengo que sumar uno y otro enfoque para arribar a soluciones. En la teoría general de sistemas, estos dos enfoques, el reduccionista y el de conjunto, los puedo analizar separadamente y van a ver que todo esto se utiliza en las organizaciones en forma conjunta. Se trabaja con ambos enfoques en forma simultánea. En el enfoque analítico, yo parto del detalle. O sea, veo algo detalladamente. En cambio, en el enfoque de conjunto sistémico, veo el todo. En el enfoque analítico agarro la lapicera, la desarmo y veo cada una de las partes a ver qué es, a ver, voy jugando con cada parte en forma separada. En el enfoque sistémico veo qué función cumple la lapicera toda junta escribiendo y la analizo armada. Porque el enfoque analítico desintegra y el sistémico integra. Claro, el analítico va a la especialización. Yo me especializo en el lapicero que está acá en la punta. Me especializo en la punta de la lapicera. En cambio, el enfoque sistémico trabaja con el conjunto. Se especializa en cómo escribir. Es un poco lo que pasa en las organizaciones a veces. Hay alguien que está totalmente especializado en algo y hay alguien que sabe y conoce el conjunto. Esta es la misma diferencia que hay entre la enseñanza disciplinaria y la multidisciplinaria. Hay universidades que son muy especialistas. Trabajan sobre un título que es especialista en una determinada cuestión. En cambio, hay otros títulos o otras profesiones que son más amplias. Buscan la multidisciplinaridad. Una va a las tareas, la otra va a los objetivos. No me importa la tarea específica, me importa el objetivo. Hay diferencia entre una y otra. La teoría general de sistemas ordenó todo lo que pasaba en el mundo y dijo: los sistemas tienen distinta complejidad y los podemos ordenar de acuerdo a su complejidad. O sea, podemos decir los tipos de sistemas que hay. Y esos tipos de sistemas dijo, bueno, el nivel más elemental es un electrón. ¿Por qué?
Y no tiene variación, es el electrón. No hay menos que eso. No se puede dividir, no tiene parte, es lo mínimo. Un pasito más, podríamos tener el universo o el sistema solar. Pero es muy complejo. Sí, pero siempre en los grandes números es exactamente igual. La Tierra va a pasar siempre por el mismo lugar, va a hacer exactamente las mismas elipses y no va a haber variaciones importantes, a menos que tomemos un periodo de muchos millones de años. Los sistemas cibernéticos o de termostato o de control no, son sistemas que permanecen iguales hasta que algo los corta. Una alarma. La alarma está constante hasta que rompen un vidrio, entra un ladrón, se prende fuego. Ahí empieza a actuar. Es un sistema cibernético de control, de termostato. El nivel siguiente es la célula. Es los sistemas abiertos en los cuales hay una interacción. O sea, el medio ambiente puede ingerir para que haya modificaciones. A un nivel mayor todavía estaría la flora, donde esas modificaciones pueden traducirse en evoluciones, una evolución genética de la flora. Y al siguiente nivel, ¿qué sería? Exacto, la fauna tiene una evolución mayor todavía, es más inteligente, cambia en algo, pero ¿es inteligente? No. El nivel de inteligencia está en el nivel siguiente, cuando el hombre como individuo actúa. ¿Y qué pasa a más nivel? ¿Cuál podría ser un nivel superior todavía? Y el hombre, más complejo que el hombre, las computadoras, no, porque dependen del hombre. ¿Cuál nivel es más complejo que el hombre? Sin chistes de tipo feminista. ¿Cuál es más complejo del hombre como individuo? El hombre, la mujer, el ser humano. ¿Cuál es el punto que sigue? A ver, pensamos. Las estructuras sociales. O sea, el hombre interactuando con otros hombres, con otros seres humanos. Las organizaciones es el nivel de máxima complejidad. Y saben una cosa, en las profesiones como las ciencias económicas, en general las ciencias sociales, tienen que actuar sobre estos elementos. Por eso, hacemos una vuelta a la teoría general de sistemas y tratamos de razonar con la teoría general de sistemas cuando hablamos del pensamiento sistémico, es decir, pensar las organizaciones como sistemas que interactúan, que se mueven. Los tratamos como si fueran sistemas y a partir de la teoría general de sistemas combinada con el pensamiento sistémico podemos analizar cómo se comportan las organizaciones. Por eso lo que vamos a ver son las definiciones, clasificación, los componentes que hay, cuáles son las características que tienen, cómo se mueven, la dinámica que tiene fundamentalmente en las organizaciones. Vamos a la definición de sistema que ya la dijimos. ¿Qué es un sistema? Un conjunto de partes que tiene interés propio, tiene que tener un objetivo, o sea, tiene que servir para algo. Si yo hago un cuadro, ¿es un sistema? ¿Sirve para algo? Sí, sirve para algo. Sirve para dar belleza a alguien, alguien lo va a observar. Cualquier cosa es un sistema y tiene un objetivo. Y tiene partes que interactúan entre sí, que se relacionan para darnos ese algo. Esas interfaces son las conexiones que hay entre esas partes para que no se separen o para que interactúen, para que se muevan. Cuando yo estoy hablando con alguien, estoy trabajando con una interfaz que es mi boca, mi palabra, tengo elementos que están interactuando. Y yo poseo características, la otra parte posee características y el sistema en su conjunto posee características. Todo esto nos hace que podamos clasificar
los distintos sistemas. ¿Y cuál es la primera clasificación que se nos ocurre? En naturales y artificiales. Naturales son los que están en la naturaleza, la flora, la fauna, y artificiales son los que tienen intervención del hombre. Abiertos o cerrados. Abierto es el que pueden entrar desde afuera determinados elementos que interactúan con el sistema. Cerrados, en cambio, son los que no poseen ningún elemento que desde afuera lo pueda afectar. ¿Se les ocurre algún sistema totalmente cerrado? Es difícil, pensémoslo. Abstractos o concretos. ¿Es necesario un ejemplo? Abstracto, la matemática. Abstracto, las ciencias. La medición de la inteligencia, la topografía. Concretos, los que puedo ver, los que puedo observar. ¿Cuáles serían los componentes que van a tener esos sistemas? Bueno, los componentes van a variar de acuerdo a cómo los estemos armando. Claro, una lapicera tiene componentes... No. Pero en general, ¿cómo podríamos generalizar esos componentes? ¿Cómo podríamos esquematizar esos componentes? Bueno, básicamente los componentes podemos decir que son entradas, lo que pasa adentro del sistema y las salidas. Lo que pasa adentro del sistema es lo que llamo proceso. Y puede recibir el nombre, quizá lo hayan escuchado, de caja negra y caja blanca. ¿Por qué? Bueno, ya lo vamos a ver, pero les digo brevemente. Caja negra no tengo idea qué es lo que pasa adentro. Caja blanca sé cómo funciona. Esa es la diferencia. Pero de todo esto es de lo que vamos a ir hablando. Si nosotros pensamos un esquema que a lo mejor sería un poco más complejo, decimos, bueno, hay distintos procesos, distintas interacciones que están trabajando. Lo que pasa dentro de la caja blanca, sabemos cómo son las variables, las relaciones entre las variables, cómo se están mandando mensajes entre un elemento y otro elemento. En cambio, cuando nosotros hablamos de un sistema, lo estamos cerrando y decimos lo que está pasando adentro y lo que está pasando afuera. Bueno, de todo este esquema y las cosas que intervienen es de lo que vamos a hablar en los próximos videos, en las próximas clases. Vamos a separar y distinguir entre estas partes de entrada, proceso, salida y analizar qué es lo que hay por entradas, todos los recursos que tiene el sistema, todo lo que nosotros conocemos como ingresos al sistema. En cambio, las salidas son la producción al medio. En una fábrica, los recursos serían los insumos que entraron a la fábrica, la mano de obra, que mediante un proceso de conversión se transforma en un producto, en un artículo que sale al medio. ¿Sí? Recibo harina, recibo gente que va a hacer la masa, hago un proceso de amasado, le agrego agua y saco pan. Los recursos pueden ser recursos humanos, materiales, financieros, información, datos e información, que mediante un proceso los convierto en salidas, que puede ser la principal salida o puede llegar a ser salidas secundarias. ¿Cuántas veces hay salidas casi indeseadas? Habría que ver el objetivo y de eso es de lo que vamos a ir trabajando. Vamos a analizar en forma separada cuáles son las entradas, cuáles son los procesos y cuáles son las salidas. Las entradas, todo lo que entra al sistema es una entrada. ¿De dónde puede venir? Y puede venir de otro sistema, puede venir del ambiente exterior, puede venir del mismo sistema, a lo mejor hay un subsistema que está trabajando. Son todos los recursos con que cuenta el sistema. Y los recursos pueden ser desde recursos humanos, recursos materiales, físicos, tecnológicos, inteligencia, conocimiento, datos, información. Todos esos son recursos. Y las salidas, todo lo que sale del sistema. Puede llegar a ser un producto físico, o puede ser un servicio, o puede ser datos para otros procesos
que para mí va a ser información, yo estoy produciendo información, pero hay otro que lo va a tomar como un insumo, como dato, para sacar nuevos procesos. ¿Puede haber variaciones? Sí, puede ser que sean preestablecidos. Una panadería saca los panes en lo posible todos iguales con una determinada característica. Puede ser que lo hagan a medida. Fabrico y dale con el pan, fabrico tortas a medida, de acuerdo a lo que me piden para algún festejo. O puede ser aleatorio. Otros sistemas sacan aleatoriamente determinados productos. ¿Sí? ¿Se les ocurren ejemplos de aleatorio? Busquémoslos, porque seguramente podemos llegar a pedir algún ejemplo. Y ahí es donde tenemos que trabajar con resultados. ¿Qué son los resultados? ¿Justamente las salidas? Sí, son las salidas, pero acorde y que estén cumpliendo exactamente con lo que nos propusimos. Puede haber muy concretas, que tengo que ver ese cumplimiento como es, o pueden ser abstractas. Hago una teoría, elaboro un teorema. O sea, puede haber distintos tipos de resultados. En un próximo video vamos a profundizar en procesos, vamos a profundizar en salidas, vamos a profundizar en todos estos elementos que nos lleva a utilizar sistemas en el análisis de las organizaciones. Por les doy las gracias y los invito a seguir en otro video. Muchísimas gracias.